TV Cosmos, somos para ti. Hemos crecido pensando que éramos propietarios y dominadores de la tierra, autorizados a expoliarla. Carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Inicio mi intervención agradeciendo a la Universidad César Vallejo por la invitación extendida a un servidor para ser parte de esta serie de actividades que se desarrollan a través de las tecnologías de la información y la comunicación. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema de gran trascendencia: los principios del derecho ambiental. Para ello debemos partir del término ambiente. Este debe ser entendido como un sistema, es decir, como un conjunto de elementos que interactúan entre sí, pero con la precisión de que estas interacciones provocan la aparición de nuevas propiedades globales no inherentes a los elementos aislados que constituyen el sistema. En el sistema jurídico mexicano, la ley marco en materia ambiental refiere que ambiente es el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que permiten la existencia y supervivencia del ser humano y de otros organismos en un lugar y en una época determinados. La preocupación por la temática ambiental data del año 1972. En esta fecha se lleva a cabo la primera gran conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, de la cual derivó la Declaración de Estocolmo, instrumento que constituye el parteaguas de las políticas públicas ambientales. Sin embargo, debemos regresar 10 años para ubicar en 1962 una obra que es de gran impacto en esta materia. Me refiero a la obra Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que despertó la conciencia ambiental en la población estadounidense e impulsó un esfuerzo sin precedentes para proteger a la naturaleza de los efectos adversos que generaba, tanto en el ambiente como en los seres humanos, el uso de ciertos químicos, advirtiendo del peligro que a largo plazo trae consigo el uso excesivo de pesticidas. Esta obra tiene su génesis en una carta que recibe Rachel Carson de unos amigos de Cabo Cod, en Massachusetts, en el cual señalan que derivado de un programa de rociado aéreo del DDT, esto para erradicar mosquitos, se había generado la muerte de numerosos pájaros en sus tierras, contaminando los sitios de anidar, las charcas y los lugares de baño. Imaginen ustedes la trascendencia que tiene esta comunicación para dar lugar 4 años después a la obra que es el detonante prácticamente de esto que a finales de los 60 será el movimiento ambientalista y que tendrá también como consecuencia lo relativo a las grandes reuniones que se han efectuado en la comunidad internacional dirigidas por las Naciones Unidas. En este último rubro, cabe señalar que de 1972 a 2020 hemos tenido 4 grandes conferencias vinculadas con la temática ambiental. 1972, como ya he mencionado, la declaración que deriva de esa gran reunión es la Declaración de Estocolmo sobre el medio humano y constituye el primer instrumento bajo el cual se comienzan a configurar estos principios que son objeto de nuestra plática. Estos se verán robustecidos más adelante en 1992 en la segunda gran conferencia de las Naciones Unidas. Sin embargo,
Si nos quedamos en este momento con la Declaración de Estocolmo, el primer cuerpo de legislación blanda, ubicado dentro de lo que conocemos como el soft law, vinculado con cuestiones internacionales relativas al medio ambiente. Además de esto, la Conferencia de Estocolmo permitió definir el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, es decir, la conciencia ambiental del sistema de las Naciones Unidas. En un segundo momento tenemos la Conferencia de Río en 1992. Sin duda, la conferencia que más productos formales ha generado hasta este momento. Se abren a firma dos instrumentos de carácter vinculante, dos tratados, por un lado la Convención Marco sobre el Cambio Climático y por el otro el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Y no solo ello, sino que también contamos con instrumentos no vinculantes dentro de este soft law, como es la Declaración de Río, que como ya he señalado, viene a robustecer lo relativo a los principios del derecho ambiental, que serán la parte sustantiva de esta disciplina jurídica. Asimismo, se adoptan un conjunto de principios en los que se definen los derechos civiles y obligaciones de los estados y además una declaración de principios relativos a los bosques. Más adelante tenemos en tercera instancia la conferencia que se desarrolla en 2002 en Johannesburgo, Sudáfrica. En este momento la comunidad internacional se da cuenta de que si bien es cierto se ha avanzado en la parte formal, lo fáctico continúa todavía muy alejado de lo que se busca, de lo que se ha buscado a lo largo de los años en esta temática. De tal manera que esta conferencia se centra prácticamente en establecer los cimientos y abrir el camino para la acción. Finalmente tenemos un regreso a Río de Janeiro en 2012, la conferencia de Río +20, 20 años después de la conferencia primigenia en esta ciudad, pero también con miras a los próximos 20 años, soportándose principalmente en dos planteamientos. ¿Cómo construir una economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza? Y cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible. Ese es el escenario que tenemos en el ámbito internacional, lo cual obviamente da fe de que el derecho ambiental tiene un origen precisamente en esa comunidad internacional. El origen no es local, no se ha gestado en el seno de los estados. Y esto trae consigo la homogeneización de sus aspectos sustantivos. Sin embargo, vamos a encontrar diferencias en la parte procedimental. Y es en esta parte sustantiva en donde me quiero centrar en lo que resta de esta intervención, refiriéndome principalmente a estos principios que, como mencioné hace un momento, son el soporte de la parte sustantiva de esta disciplina jurídica que ha ido adquiriendo autonomía a partir de su desprendimiento principalmente del derecho administrativo, esto ya en el seno de los estados. Iniciemos entonces haciendo alusión al desarrollo sostenible o sustentable. Este desarrollo es aquel que pretende garantizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Y se soporta principalmente en tres grandes pilares: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección al ambiente. Y tiene su génesis como tal en el informe Brundtland. Es ahí donde se acuña el término desarrollo sustentable o sostenible. Y a partir de ello comenzamos a ver cómo se inserta incluso en las conferencias que se generan de manera posterior a la emisión de dicho informe que data de 1987.
También tenemos al principio de solidaridad, y este debe analizarse bajo dos perspectivas: la solidaridad interterritorial y la solidaridad intergeneracional. Se refiere principalmente a la necesaria solidaridad jurídica que debe existir en un ordenamiento jurídico en el que la protección del medio ambiente sea uno de sus objetivos. Y como vimos, no solamente tiene que ver con generaciones, sino también con territorio. Un tercer principio es el de cooperación. En este subyace lo relativo a estos acuerdos que celebran los estados, lo relativo a los tratados internacionales. Acuerdos adoptados por escrito, con carácter vinculante, por estados que se encuentran en pie de igualdad y voluntariamente deciden obligarse a través de las disposiciones contenidas en dicho acuerdo. No podemos dejar de lado dos grandes principios que pueden analizarse por los elementos comunes que comportan, pero también por las diferencias que presentan: el principio de prevención y el principio de precaución. El principio de prevención consiste en buscar que el daño ambiental no se produzca o bien que se controle. En este caso, hay una certeza científica de que una acción, una omisión, una conducta va a generar una consecuencia adversa al ambiente. Por su parte, el principio de precaución implica que cuando no existe esta evidencia científica clara acerca de las consecuencias que se van a generar en el ambiente, de todas formas se emprendan acciones para evitar ese posible daño. Además de estos principios, tenemos el de reparación del daño ambiental. Si bien es cierto, una de las características de esta disciplina es su ámbito preventivo, obviamente, una vez que se genera una afectación al ambiente, esta debe repararse. Y aquí tenemos principalmente tres escenarios: la reparación in natura, que lamentablemente en muchos casos es imposible; la reparación económica, o bien lo relativo a la compensación. Tenemos además el principio de corresponsabilidad o responsabilidad compartida. Este implica que todos los sectores de la sociedad son responsables en el cuidado y la protección del ambiente. Es una tarea de todos, pero además tenemos que referirnos a otro principio que está muy vinculado con este que acabamos de señalar: el de responsabilidad común, pero diferenciada. Este principio va a reconocer los diferentes niveles de desarrollo que existen en los países y a partir de ello la contribución que estos tienen, también diversa, a la contaminación ambiental existente. Otro principio está ligado con el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. La legitimación procesal debería ser la regla en esta materia, porque una actuación contra el ambiente es una agresión con implicaciones generales para toda la sociedad. En el caso mexicano, en la última década se han ampliado las vías de acceso a la justicia. Se han incorporado en nuestro sistema jurídico las acciones colectivas, la responsabilidad ambiental y el amparo ambiental. Esto a partir de diversas reformas constitucionales y su posterior reglamentación en diversos cuerpos normativos. Tenemos también un principio que está vinculado con la integración de la variable ambiental en las políticas sectoriales. Esto implica que toda política pública deberá considerar el elemento ambiental. Y aquí comenzamos a ver también ese carácter transversal de nuestra disciplina. Un principio de corte económico: quien contamina paga, guarda relación con el hecho de que el potencial contaminador es el que debe cargar con todos los costes económicos de prevenir y controlar la contaminación. En muchas ocasiones este principio se ha malentendido. Uno más, el de la evaluación del impacto ambiental, que nos va a exigir
una evaluación previa de todo aquello que encierra peligro para el ambiente y que puede actualizar un daño a este. En el caso mexicano tenemos las manifestaciones de impacto ambiental. Para cada proyecto que se vaya a desarrollar se requiere, en primera instancia, contar con esta manifestación. Otro principio está ligado con un derecho que es el derecho a la información. Y aquí hablamos de la información en materia ambiental. Sabemos que la información es poder, que la información nos permite tomar mejores decisiones. De tal manera que en este caso se está vinculando con el derecho de todo individuo a conocer el estado que guarda el ambiente. La participación de todos en cuestiones ambientales es una exigencia democrática, es una vía de prevención de conflictos sociales y también una forma de permitir la aportación imaginativa de los grupos de interés. Todos estamos involucrados en este tema. Uno más que es de gran importancia y que guarda relación con las acciones que incluso podemos llevar en lo individual es el de subsidiariedad, o también identificado como pensar global, actuar local. Si bien muchas de las políticas y de las decisiones en esta materia deben tener un planteamiento de corte global, la puesta en marcha de las acciones debe llevarse a cabo en el nivel más próximo a los ciudadanos, lo que está a nuestro alcance para poder contribuir a esa conservación y a esa mejora del ambiente. Tenemos el principio de protección elevada, que esto implica que a la hora de establecer los límites máximos de contaminación debe tenderse a una protección elevada del medio ambiente. Y esto quiere decir que los límites están incluso identificados por debajo de lo que generaría ya una consecuencia adversa a nuestro ambiente. El principio de conservación, que esto va más allá de la mera conservación. Decíamos hace un momento, conservar pero además mejorar las condiciones que imperan en el ambiente. Esto lo vamos a ver ya de manera específica, ¿no?, dentro de este principio que conjuga los dos escenarios. Tenemos también la coordinación interadministrativa. En el caso mexicano, las diversas secretarías de Estado, ¿no?, los órganos centralizados, los ministerios en otras latitudes como también se denominan, pues deben de estar vinculadas, deben de estar coordinadas. No se trata simplemente de que la Secretaría del Medio Ambiente, el Ministerio del Ambiente, sea la única que se va a abocar a esta materia. Se busca eliminar políticas contradictorias, se busca facilitar la adopción de medidas más allá del ámbito o nivel competencial previamente establecido por las diferentes normas jurídicas. Tenemos el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas también como uno de los grandes principios de nuestra materia. Y aquí vamos a encontrar ese vínculo indisoluble del derecho ambiental con el derecho de los pueblos indígenas. Busca el reconocimiento de esos usos, de esas costumbres sostenibles tradicionales que permitan proteger al ambiente, pero también mejorar la calidad de vida de estos pueblos indígenas. Y además hablamos del arreglo pacífico de las controversias en materia ambiental. Aquí es donde cobra gran relevancia lo relativo a los mecanismos alternativos de solución de controversias que tienen gran calado en el ámbito internacional, ya que los países desafortunadamente no siempre optan por solucionar sus diferencias de forma pacífica. Estos son los principios sobre los cuales se soporta el derecho ambiental, que constituyen, como ya he señalado, la parte sustantiva de nuestra materia y que además reviste un carácter homogéneo dado su nacimiento en la comunidad internacional. Quiero concluir esta participación remitiéndome de nueva cuenta a la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien. El mundo
mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora, imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases, con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que estando lejos se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. TV Cosmos y la Universidad César Vallejo te traen clases virtuales toda la semana. Un espacio para aprender y salir adelante en Área 4.0, lunes a viernes, 2 y 6 de la tarde, sábados y domingos, 2 de la tarde y 7 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Bueno, las razones por las que dejé de estudiar son varias. Recuerdo que iban a ser mi hija. Además de la universidad también estuve trabajando. Quería ganar mucho más. Y si te digo que las razones por las cuales dejaste de estudiar son las mismas por las cuales debes volver, ¿qué me dirías? Las razones para estudiar son varias. Mi hija se siente muy orgullosa. Estudia en el programa de formación para adultos de la UCB. Entérate más en ucb.edu.p/adultos. Universidad César Vallejo, 12 campus licenciados por SUNEDU. Comunidad vallejiana, les saluda a su amigo el doctor Alex Antenor Benítez Aliaga, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial. Actualmente el Perú y el mundo está pasando por una situación muy difícil y complicada que nos ha obligado a todos a cambiar nuestra manera de vivir. Es por ello y con el fin de salvaguardar nuestra salud, estamos obligados a seguir de manera estricta todas las normativas y lineamientos que el gobierno ha impuesto, esperando ganar juntos esta batalla. Nosotros, como ingenieros agroindustriales, estamos en la capacidad de elaboración de los productos tanto alimenticios como no alimenticios, y dentro de esta coyuntura actual podemos ser el ente de apoyo en la producción de diversos productos. Es por ello que en estos momentos confiamos en nuestra capacidad productiva. Y el día de hoy mostraremos la elaboración de un producto de gran importancia. En estos momentos voy a poder mostrarles la elaboración del alcohol en gel. Vamos a elaborar alcohol en gel 1 litro. Para eso necesitamos agua desionizada, 600 mililitros. Alcohol rectificado de 96, 420 mililitros. Carbopol de 940, 4 gramos, glicerina humectante, 1 mililitro y trietalonamina, 2 mililitros. Entonces, el procedimiento para poder elaborar el alcohol en gel, en primer lugar, vaciamos el agua en un oval, en un recipiente, el cual me va a permitir mezclar con el alcohol rectificado, que son los 420. Por favor, que sea agua desionizada, no agua de, en este caso, de su red pública, porque no va a permitir poder elaborar el proyecto adecuadamente. Entonces, mezclamos con el alcohol rectificado y vamos moviendo, por favor, moviendo siempre en agitación constante para que puedan mezclarse homogéneamente los productos que se van a mezclar. Despacio, movimiento que tenga la mezcla homogénea. Vamos mezclando la mezcla. Vamos agitando hasta poder llegar a la mezcla homogénea. ¿Sí? Entonces mezclamos por 5 segunditos más
para poder mostrar la mezcla homogénea. Muy bien, luego de ver y analizar que se hizo la mezcla homogénea, pasamos a agregar el carbopol. Siempre el carbopol vamos a agregar, tenemos que discernir por alguna impureza que puede obtener el carbopol. Vamos agregando poco a poco el carbopol. Entonces vamos agregando y va filtrando. Siempre en constante agitación. Por favor, siempre en constante agitación. Siempre en constante agitación para que pueda poder mezclar homogéneamente. Sí, siempre en constante agitación. Sí, siempre en constante agitación para que pueda hacer la mezcla correctamente, ¿no? Luego de haber disuelto todo el carbopol y seguimos mezclando por unos 5 segundos más para posteriormente agregar la glicerina, que la glicerina nos va a ayudar para humectar la mano. Entonces agregamos la glicerina, ¿sí? El mililitro, lo agregamos la glicerina. Agregamos la glicerina y mantenemos en agitación. Todo el producto mantenemos en agitación constante para que pueda conectar o unirse el tema de la glicerina con el producto. Posteriormente, luego de haber mezclado la glicerina, ¿sí? Vamos a agregar la trietalolamina, el cual que este producto, este insumo, nos va a servir para poder dar la forma espesa del alcohol en gel. Entonces, con eso agitamos. Agitamos constantemente hasta obtener la forma de un gel. Hasta obtener la forma de un gel. Bueno, luego de agitación constante, luego que hemos agregado la glicerina y la trietalolamina, obtenemos un producto terminado de la siguiente manera, que es el alcohol en gel. Todo preparado, todo listo para poder ya utilizarlo. Esto es lo que podemos nosotros preparar y para ayudar a nuestra comunidad. Podemos la presentación, lo podemos poner y utilizamos y podemos con este producto ayudar. Recuerden que nosotros somos vallejeanos de corazón y la ayuda lo podemos hacer a todo el mundo. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora, imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases, con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que estando lejos se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. TV Cosmos y la Universidad César Vallejo te traen clases virtuales toda la semana. Un espacio para aprender y salir adelante en Área 4.0, lunes a viernes, 2 y 6 de la tarde, sábados y domingos, 2 de la tarde y 7 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Te voy a contar lo que nadie te dice sobre ser un emprendedor. Nadie te dice que cuando decides alcanzar el éxito, la vida te golpea, y te golpea fuerte. Nadie dirá amablemente, te ayudo, y tampoco necesitas escucharlo.
Nadie te dice que el estado natural de tus sueños es que se queden siendo sueños. Y que para cumplirlos hay que vivir bien despierto. Si nadie te dice lo difícil que es, no importa. Porque si quieres cambiar las cosas, sabes que primero tienes que cambiar tú. Universidad César Vallejo, 12 campus licenciados por SUNEDU. Saludos a todos mis amigos, alunos de Perú, en especial los de la Universidad César Vallejo. Empiezo les pidiendo un poco de disculpa por la dificultad de idioma. Mi nombre es Cleverton Cremonese, yo soy de Brasil y por acá nos quedamos prácticamente isolados del continente, ¿no? Hablamos lamentablemente portugués, entonces que voy hablar hoy en legítimo portuñol, que es una mezcla de portugués con español. Espero que me entiendan bien. Cualquier cosa después les dejo mi email y así que pueden escribir sin problema con cualquier duda. Antes de más nada, yo quiero agradecer la invitación para editar esta clase en esta prestigiosa universidad. También quiero lamentar la imposibilidad de estar presencialmente con ustedes, pero creo que estamos viviendo todos tal vez la mayor crisis de nuestro tiempo, ¿no? El coronavirus nos afecta en la salud, en la economía, en el lado psicológico, nos distancia de nuestros familiares y nos causa siempre muchos problemas, ¿no? Así que clases online me parece son las mejores alternativas y así pretendemos trabajar entonces. Bueno, hoy quiero hablar muy rápido con ustedes acerca de la duración razonable del proceso, el plazo razonable del proceso, ¿no? Que parece que como se dice en lengua castellana, que es algo que mucho me molesta y estoy seguro que afecta a todos nosotros. Sabemos entonces que el tiempo es algo natural o inevitable, que dele no podemos huir, que el tiempo pasa, queremos nosotros o no, que él avance. Y me parece que lo que nos resta es aprovecharlo siempre de la mejor manera posible. A cada milésimo de segundos, muchas cosas acontecen por el mundo afuera, ¿no? Muchos de los hechos no nos damos menor importancia, otros sequer tomamos conocimiento, porém nadie cuestiona que efectivamente el mundo no para. El tiempo, cuando transportado para el derecho, él tiene una especial relevancia, ya que asume una condición de un hecho jurídico, un fato jurídico para nosotros brasileños. Ele é capaz de criar, de modificar, extinguir derechos. Pode pacificar relações jurídicas e também pode generar os litigios maiores conhecidos por la humanidade. O tempo, sempre digo que para quem deve é curto, para quem é credor não passa. O tempo voa para quem tem uma liberdade plena. Porém, sem dúvida, ganha contornos de uma eternidade para quem está enclausurado, por exemplo. E o tempo, sem dúvida, é algo muito importante para o processo. Todos concordamos que um processo não pode tramitar por uma vida toda. Há um limite razonável para a tramitação de qualquer demanda jurídica, sem que os efeitos sociais, prejudiciais, venham a ser generados, ¿no? Como uma sensação de impunidade, generando uma sensação de impunidade ou inseguridade jurídica. Mas, afinal, qual é o tempo do processo?
Até que ponto um processo pode ter sua tramitação considerada aceitável por las partes ou para a sociedade. Eu falarei então que a partir do direito fundamental a uma tutela jurisdicional efetiva, que está presente em qualquer ordenamento jurídico que trabalhe com a ideia do monopólio da prestação jurisdicional do Estado, já é possível dizer que é possível extrair uma imposição de tempestividade da tutela, prestação da tutela jurisdicional. E é importante, desde já, fixar que algumas constituições mais atualizadas, como por exemplo a de Brasil, que estão conscientes com a necessidade de otorgar talvez maior proteção normativa pelo processo, já traem em seu texto dispositivos específicos trabalhando sobre o tema. Outros países, como parece ser o caso de Peru, trabalham com a ideia do prazo razonável de modo implícito na Constituição. Não há regras formais no ordenamento jurídico. Mas é importante que os distintos ordenamentos jurídicos tenham cierta la possibilidad de trabajar con la doctrina del plazo razonable, aunque no tengan nada expreso en la Constitución, o que el tribunal no tenga reconocido por la vía jurisprudencial también, ¿sí? Entonces, para entender el derecho fundamental al plazo razonable, es importante comprender y hablar primero sobre la obligación del Estado de prestar una tutela efectiva a los derechos. Hablar acerca de um direito fundamental a uma tutela jurisdicional efetiva. Me parece que isto é um passo anterior a se falar depois acerca de um direito fundamental a um prazo razonável do processo. Bueno, e com a contraprestação direta de la vedação de autotutela por parte dos particulares, ¿no? O Estado assumiu perante todos nós, me parece, o monopólio jurisdicional y se encargó de prestar tutela al derecho material de las personas y a realizar entonces la pacificación social. Me parece que esto es muy claro. Y en razón de ese estatus del Estado, teníamos el entendimiento de que bastaría el Estado, ¿no? Que bastaría él entonces el otorgamiento del derecho de acción comprendido apenas como un derecho a una decisión de mérito, una decisión de fondo, para que o ônus da prestação jurisdicional estivesse satisfeito. Era suficiente a mera existência do processo, né? Ter a possibilidade de cessar o Estado por la via do processo. No entanto, esta antiga concepção do direito de ação como um direito apenas a uma sentença de fundo que cumpre tão somente uma formalidade processual, não é coerente com o estágio de desenvolvimento do Estado constitucional que vivemos hoje. Hoje o direito de ação deve ser pensado a partir de um acesso a uma justiça efetiva e preocupada com a realização do direito material. Habla-se então, neste sentido, em uma tutela jurisdicional efetiva, na existência de um direito fundamental, uma tutela efetiva como um desdobramento, como una sucesión del tradicional derecho de acción. No basta al Estado solamente entonces se preocupar con la existencia de la acción, pero tiene que dar efectividad a los derechos tutelados por la vía de la acción. Me parece que este es un punto importante. Tiene que dar entonces efectividad a los derechos tutelados por la vía de la acción, no meramente la acción. E no Brasil temos o direito fundamental à tutela efetiva no artículo 5º, artículo 535 da Constituição Federal, que prevê que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário brasileiro lesão ou ameaça a lesão de um direito. Hablamos que com base em uma interpretação teleológica do texto constitucional que estabelece a inafastabilidade da jurisdição, então seria possível exigir do Estado alguns mecanismos eficientes para a solução de controvérsias, ¿no? Aptos a proporcionar a satisfação efetiva, né, ao titular de um direito material, de um direito no plano substancial.
Pero mismo en países donde no se tenga la presencia de textos normativos, me parece que es posible extraer la existencia de un derecho fundamental a una tutela efectiva. Si tuviéramos en cuenta que la posibilidad de la existencia de norma, y acá diferencio norma de texto, como hace Riccardo Guastini, el notable escritor italiano, entonces, mesmo sin existencia de un dispositivo legal expreso, onde em um ordenamento jurídico onde tenha monopólio da coação física legítima por parte do Estado, onde então ocorra o dever de proteção, de manutenção da paz jurídica, por parte também do Estado em um determinado território, ou então a proibição de autodefensa, salvo em algumas situações muito excepcionais previstas em lei. Então, nestes casos, é possível se vislumbrar, então, a configuração de um direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Então, onde exista monopólio da coerção física por parte do Estado, o dever de manutenção da paz jurídica, proibição de autodefesa, salvo em alguns casos excepcionais. Então, me parece que nestes casos, mesmo sem a existência de texto, é possível extrair a norma que possibilita então a defesa da existência de uma tutela jurisdicional efetiva, um direito fundamental a uma tutela jurisdicional efetiva. Por lo tanto, me parece que o que caracteriza então a existência de um direito fundamental à tutela efetiva é o hecho que no contexto atual de desenvolvimento normativo de los derechos fundamentales, el Estado, al llamar para sí el monopolio de la prestación jurisdiccional, también tiene la incumbencia de tutelar los derechos del ciudadano de forma entonces a darles protección efectiva, protección activa, concreta, no entonces siendo suficiente la existencia de un mero derecho de acción. Miren que se trata entonces de un derecho prestacional, es una prestación del Estado, que a exigir entonces acciones concretas del Estado en la búsqueda de la efectivación de los derechos elencados por el ordenamiento jurídico. Y así nace la posibilidad de hablarnos sobre el plazo razonable del proceso. Y una de las acciones concretas, ¿no?, del Estado para contemplar el derecho entonces a una tutela jurisdiccional efectiva tiene relación entonces con la conducción de la prestación jurisdiccional de manera veloz, en el tiempo cierto, a través de adopción de técnicas procesuales idóneas para producir efectos concretos en el plan substancial. ¿No? Entonces me parece que una de las acciones concretas que el Estado tiene obligación por vía del derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, entonces tiene correlación con la realización de una tutela veloz y en el tiempo cierto. Veloz en el sentido de una prestación rápida, a través de la tramitación de los procesos a mayor velocidad posible, considerando entonces el contexto de los derechos, el debido proceso legal formal aplicable en el caso. Disculpe. Y en tiempo cierto, no sentido de entrega da prestação jurisdicional en el tiempo adecuado al derecho de la parte. O sea, que satisface el derecho legal al juiz, ya que la demora de la obtención del bien de la vida litigado por sí solo ya causa muchos daños, mesmo que la satisfacción venga a ocurrir después. Acá en Brasil hay un jurista muy famoso de la década de 40 que hablaba que justicia retrasada no es justicia, sino injusticia cualificada y manifiesta. Son las palabras de Rui Barbosa. Y entonces percebemos que la tutela jurisdiccional efectiva, derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, tiene correlación con esta cuestión de tener una prestación que atenda de facto ao derecho material tutelado
de una forma entonces rápida, de una forma que sea prestada en el tiempo cierto. Entonces está umbilicalmente ligado a un derecho fundamental a un plazo razonable. En el Brasil, el constituinte de 2004, constituinte derivado de 2004, optó por reforzar, tener un poco más de fuerza, de dar un poco más de fuerza a la protección normativa del derecho fundamental a una tutela jurisdiccional rápida y efectiva, y inserió, colocó un nuevo dispositivo en la Constitución brasileña, previendo entonces justamente la existencia de un derecho fundamental a una duración razonable del proceso. En el artículo 5º, 73, que menciona entonces la Constitución brasileña, que todos, en el ámbito judicial y administrativo, son asegurados la razonable duración del proceso y los medios que garantan la celeridad de su tramitación. De este modo, el legislador brasileño instituyó formalmente el derecho fundamental a duración razonable del proceso en Brasil, el plazo razonable. Pero es importante también hablar que internacionalmente, en otros países, la previsión no es nueva, no es una exclusividad de Brasil. En la Constitución italiana, por ejemplo, el artículo 111 habla que la ley asegurará la razonable duración. Y en Portugal también, en el artículo 24, habla que todos tienen derecho a que una causa en que intervengan sea objeto de decisión en plazo razonable y mediante proceso equitativo. En la Constitución española también, el artículo 24, habla que todos tienen derecho a un proceso público sin demoras indebidas y con todas las garantías. Con relación a los pueblos americanos, la Constitución de México también tiene un pasaje muy interesante, el artículo 17, que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fixen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En la sexta enmienda norteamericana también la expresión speedy and public trial, que también tiene relación con el tema que estudiamos. Y en materia de derecho comunitario, la Convención Europea de Derechos Humanos, en su artículo 6, tiene una disposición que habla que cualquier persona tiene derecho a que su demanda sea examinada equitativa y públicamente en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial. Establece también la Convención Americana, en el artículo conocido, artículo 8, que 8.1, establece que toda persona tendrá el derecho de ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Entonces tenemos acá en el Corpus Juris Interamericano también, dentro de la Convención, un dispositivo que prevé la duración razonable del proceso. Tenemos que tener en cuenta también, siguiendo que el plazo razonable es una cláusula abierta. El término cláusula, el plazo razonable es una cláusula abierta que solamente puede tener sus directrices aperfeiçoadas cuando de la análisis de un caso concreto. Uma norma que não estabelece de antemano su significado. Así que a partir de análisis de las condiciones endoprocesuales específicas de cada caso que se establecerá si tiene o no una violación el precepto. Y en razón de esto, la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no? intentando fornecer aportes por la materia, porque como dicho es una cláusula general,
La Corte Europea afirmó que la complejidad de la demanda, el comportamiento de las partes, el comportamiento del juez en la conducción del proceso, entonces serían parámetros empíricos para la verificación de la duración razonable del proceso. En tiempos un poquito más recientes, la Corte Europea también ha dicho que la importancia de la decisión de la causa para la vida de los litigantes también es un importante punto para se aferir si hay razonabilidad entonces en la duración del proceso. Eso principalmente en materias que envuelven peligro de muerte, que envuelven enfermedades, litigios, que envuelven la libertad de las personas que están encarceladas. En estos casos, entonces, el derecho que es llevado a juicio, si se tardara a prestarle el derecho, si ocurriera un retraso, el derecho no servirá para la parte, tiene que ser prestado de manera muy rápida, muy pronta. Entonces la Corte, además de la complejidad de la causa, del comportamiento de la parte, del comportamiento del juez en la conducción del proceso, entonces habla que la importancia de la decisión para la vida del litigante también es un parámetro. Y en la misma línea, la Corte Americana de Derechos Humanos habló en diversos casos, como por ejemplo en el caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras, Hillary Constantin versus Trinidad y Tobago, Suárez Rosero versus Ecuador, Jiménez López versus Brasil, entre otros, también fixó su punto que en la misma línea que la Corte Europea. Para citar un caso, en el caso Tibi versus Ecuador, la Corte dijo que para examinar la razonabilidad de la tramitación del proceso, según los términos del artículo 8.1, la Convención de la Corte toma en cuenta entonces 3 elementos que son los mismos que la Corte Europea habló, que son la complejidad del asunto, actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. Por lo tanto, si se trata de una demanda muy compleja, de muchas partes, que tiene que tener opinión de muchas personas, muchos peritos, si tienes muchas audiencias, si es un tema muy controvertido, entonces puede esperar que la demanda tramite como una demanda, por ejemplo, de un accidente automovilístico, ¿sí? La demanda de accidente automovilístico es una demanda en general muy simple, muy rápida. Entonces, me parece que en este sentido, entonces, la complejidad de la causa es algo que realmente, como habló la Corte, es algo que tiene muy influencia para verificar la duración razonable del proceso, el plazo razonable. Me parece que también de la misma forma, si la parte intenta muchos recursos, si la parte produce muchas diligencias inútiles y tumultuosas, si no tiene buena fe, y el juez, si el juez no sanciona la parte, me parece que en este caso esto implica una violación de la duración razonable del proceso, ¿no? Los jueces tienen la obligación de punir las partes que retrasan el proceso. Y de la misma forma, el juez y los tribunales tienen que hacer con que el proceso camine. Los tiempos muertos del proceso les queda en la secretaría a la disposición de los jueces con sus auxiliares para la realización de determinados actos procesuales. Ese tiempo no puede ser abusivo, ¿no? El proceso no puede quedarse parado por mucho tiempo, pues así habrá sin duda una violación del plazo razonable. Entonces, son todos criterios para se verificar si el proceso está cumpliendo con su plazo razonable o no, ¿no? Como he dicho, es en el caso concreto que se verificará el derecho fundamental de la parte, si fue violado o no. Y es interesante también notar que el derecho fundamental a razonable duración del proceso también atinge no solamente los jueces, los tribunales, con una primera impresión podría transparecer,
mas también tiene que atinge también el legislador y el administrador. Llega también al legislador, que tiene una incumbencia de producir textos normativos que potencialicen el derecho fundamental a la duración razonable de los procesos, como por ejemplo aprobación de leyes que creen técnicas procesuales de anticipaciones de tutela, de tratamento diferenciado, procedimental, ¿no? De acuerdo con la importancia del derecho que está en litigio, alteración de los ônus probatorios, ¿no? La distribución adecuada del tiempo de proceso entre las partes. Me parece que también quiere crear leyes que prevean sancionamiento de conductas procrastinatorias que violen la buena fe. Son todas las actuaciones legislativas posibles. Y me parece también que alcanza también el derecho fundamental a una duración razonable del proceso, también el administrador, que tiene la incumbencia de estructurar sus órganos para viabilizar una entrega de una prestación jurisdiccional un poco más adecuada. Eso se da, me parece que a través de la realización periódica de concursos públicos, para suplir eventual ausencia de número de jueces, de número de fiscales, de empleados, manutención de estructuras adecuadas, computadoras, realización de obras, instalaciones propias, mejoría, aperfeiçoamento del cuerpo técnico, entre otras tantas cosas que están en disponibilidad para el administrador judicial. Y por fin, porque el tiempo no me permite, la violación del derecho razonable, la violación del derecho al plazo razonable, como se habla en castellano, genera el derecho para la parte que se voltar contra el propio Estado, para exigir que el propio Estado repare todos los danos generados pela excesiva demora en la prestación jurisdiccional. Entonces se tiene un derecho subjetivo en face del Estado por la demora de la prestación jurisdiccional. Y la responsabilidad del Estado en este caso es por la integralidad del daño, y me parece que envuelve también tanto los danos patrimoniales como incluso me parece que danos extrapatrimoniales, como por ejemplo danos a la imagen, danos morales, desde claro que tengan conexión con la violación de la razonable duración del proceso. Bueno, en términos muy rápidos y una pasada muy rápida entonces en ese tema, era esto que tenía para hablar con ustedes. Me quedo abierto a cualquier duda, pueden escribir. Mi email estará a disposición de la universidad para que me procure. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora, imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases, con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que estando lejos se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. TV Cosmos y la Universidad César Vallejo te traen clases virtuales toda la semana. Un espacio para aprender y salir adelante en Área 4.0, lunes a viernes, 2 y 6 de la tarde, sábados y domingos, 2 de la tarde y 7 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti.